videojuegos y filosofía. A simple vista parece que nada tienen que ver una con la otra, ¿no? ¿Qué tienen que ver un montón de viejos barbudos hablando incoherencias con pegar tiros, robar trenes, jugarse un FIFA con los amigos o reventar androides a espadazos en el futuro? Claramente los videojuegos son un campo aparte y la filosofía nada tiene que ver con esto. ¿Qué? Espera, los androides aprendieron las emociones y sentimientos humanos y han desarrollado un sentido de la moralidad, lo cual los convierte en seres idénticos a nosotros, por lo que matarlos sería una crueldad. No te mueras, Chewie, por favor, no me dejes solo en este mundo cruel. YouTube existe hace casi 20 años, hay miles de creadores de contenidos de videojuegos, así que no creo que yo vaya a decir nada nuevo. Pero quizás mi punto de vista agregue algo a la discusión y como los videojuegos existen hace tan solo 60 años, es por eso que quizás todavía hay temas que es necesario seguirlos hablando. Hay que admitir que es difícil pensar y reflexionar sobre cosas tan profundas como la filosofía y los videojuegos después de que te jugaste una partida de League of Legends e insultaron a toda tu familia, incluida tu tía y tu hermana. ¿Qué mierda me importa ser o no ser si lo único que sé es que soy un manco? La filosofía y los videojuegos están íntimamente ligados, pero no me estoy refiriendo a la filosofía de diseño de un juego o a la filosofía de trabajo, no. Esos son conceptos que están más relacionados a la forma en que se aborda un videojuego desde lo técnico. Yo me estoy refiriendo a la filosofía, esa filosofía, la que te enseñaba en la secundaria ese profesor harapiento y barbudo y probablemente borracho, en esa clase de la secundaria que vos no veías la hora de irte a la mierda. Sí, no estoy vendiendo un video muy prometedor. La filosofía históricamente se ha encargado de dar respuesta a las preguntas más importantes de la historia de la humanidad. Y no, la pregunta no es ¿cuál es la cura contra el cáncer?, sino que son preguntas mucho más esenciales como ¿está bien que desarrollemos la cura contra el cáncer? ¿Es posible para el ser humano descubrir y desarrollar cosas? ¿Corresponde que lo hagamos? ¿Existimos realmente? Parecen preguntas obvias, pero créanme que muchas de esas cosas están en tela de juicio hoy en día, porque el cómo cada persona se entiende a sí misma y entiende al mundo será como le dará respuesta a este tipo de preguntas. En otras palabras, tu filosofía definirá tus acciones. ¿Y qué carajo tiene todo esto que ver con jugar un videojuego? Miren, el argumento que quiero dar es sencillo y no debería tomarme mucho tiempo, pero necesito antes dejar en claro un par de cosas, así que aguántenme un minuto más. Recién dije que los seres humanos entendemos estas preguntas existenciales según la filosofía que tengamos y se me olvidó decir que no podemos escapar a esto. Sí, somos prisioneros de nuestra mente. Bienvenidos al club de la ansiedad. Porque para vivir los seres humanos debemos actuar y tomar decisiones, y para tomar decisiones necesitamos definir nuestros valores. Pero para definir esos valores tenemos que conocernos a nosotros mismos y comprender el mundo en el que vivimos. Y acá es donde entra la filosofía, que abarca conceptos como la metafísica, la epistemología, la ética y otras palabras raras que me gusta decir para hacerme el intelectual y olvidarme un rato de que soy pobre. La tarea de la filosofía es darnos una visión integral de la vida que guíe nuestras acciones, y cuando te encuentres en una encrucijada donde no sepas qué hacer, serán esas convicciones provenientes de la filosofía las que te van a orientar. Y si no aceptamos una filosofía conscientemente, nuestra mente lo hará automáticamente. Wow, dije 3 veces mente. Porque lo cierto es que no podemos sobrevivir sin esta visión, porque a diferencia de los animales, nosotros no podemos vivir 100% en el momento presente. Aunque nuestras acciones sean simples, necesitamos pensar en el futuro y considerar las consecuencias. Entonces, todos de alguna manera, queramos o no, le damos una respuesta a estas preguntas existenciales que nos hacen entender el mundo. Y la decisión que realmente tenemos es qué filosofía es la que vamos a elegir para que nos guíe. ¿Nos vamos a informar al respecto o vamos a dejar que nuestra mente integre información aleatoria que absorbemos de la vida diaria y nos dé una visión integral que nosotros no examinamos? ¿O vamos a aceptar una porque es la que nos inculcaron nuestros padres y punto? Como dije en el video de Red Dead Redemption 2, la filosofía puede hacer de nuestro mundo algo bueno o algo terrible. ¿Conviene dejarle eso al azar? A ver, no me quiero ir tanto de tema, pero entonces ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque si los seres humanos no podemos escapar a la filosofía y todas nuestras acciones están atadas a esta visión integral, entonces también lo están todas las cosas que hacemos, que creamos. Detrás de cualquier evento significativo, bueno o malo, de la historia de la humanidad, había una filosofía que guiaba las acciones de esas personas, que les decía que eso era lo correcto o lo necesario. El descubrimiento mismo de la ciencia moderna es producto de una filosofía que le dijo al ser humano que el mundo podía ser entendido y transformado. Y después de 1000 años de estancamiento, la humanidad salió adelante en el Renacimiento, logrando cosas impensadas.
Y entonces llegamos a los videojuegos. Y dado que estos son una expresión artística creada por el ser humano, están inevitablemente atados a la filosofía, porque los seres humanos, otra vez, no podemos escapar a la filosofía. El origen mismo de los videojuegos podría ser un ejemplo para entender el poder transformador y su vínculo con la filosofía, pero no me quiero ir para ese lado, sino más bien entender al videojuego en sí, entender esa experiencia que comienza en el desarrollador y termina en el usuario, en lo que comunica y transmite, lo que significa filosóficamente en sí mismo. Los videojuegos, como toda obra de arte, son creados a partir de una premisa que es filosófica. Cada elemento puesto en un videojuego, cada pequeña cosa, está directamente ligada y guiada por la visión fundamental del mundo que tiene su desarrollador. En cada expresión del ser humano está plasmada esta visión y el arte la expresa de manera concreta e inteligible. Por eso tenemos un videojuego como Dark Souls, donde el universo es un lugar hostil al que tenemos que adaptarnos para no morir y donde se requiere todo nuestro esfuerzo para salir adelante y obtener esa tan deseada recompensa. El mundo es un lugar oscuro y difícil, pero vos podés. Por eso tenemos juegos como Tears of the Kingdom, que literalmente te brinda un universo donde todo es posible, donde tenés la libertad de hacer lo que quieras y ese mundo está en tus manos. El mundo es maravilloso, salí a descubrirlo. Juegos como The Last of Us, que nos muestran cómo las personas, incluso las que creíamos buenas, tienen un lado oscuro que en cualquier momento puede salir a la luz. Nadie es bueno ni malo, solo es lo que es de acuerdo a su necesidad. Ninguna de estas es la visión correcta o verdadera, dependerá de cada uno analizar y sacar sus propias conclusiones. Pero con esto no quiero decir que sea algo subjetivo, simplemente que es algo que no es tan sencillo de saber. Por algo estos viejos barbudos se pasaron los últimos 2500 años discutiendo el tema, porque es importante y es esencial para la vida. Y esto no termina ahí, porque no es solamente cómo creamos cosas, sino también es cómo las entendemos. Por eso resonamos con determinados videojuegos, por eso hay títulos que nos cautivan más que otros, porque esos juegos están apelando a nuestro propio entendimiento de la vida y pueden hacerlo de muchas formas, con una historia y personajes que reflejen nuestros valores e ideales, o con una música que interpele nuestras emociones y nos llegue, o una estética visual que nos conmueva o incomode, que resuene o no con nosotros, o quizás una jugabilidad que la sintamos acorde con nuestro entendimiento de nuestro rol en el universo. Les juro que no me drogué. Es complicado poner esto en palabras, por eso estoy intentando ser lo más concreto posible, pero creo que la mejor forma de entender esto es jugando, prestando atención a lo que sentimos en cada momento y dejándonos llevar por las emociones que nos va transmitiendo el juego. ¿Y de qué sirve entender esto? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo haciendo este video cuando podría estar hablando de Resident Evil 4 y ganando muchas más vistas? Porque darle importancia a estas cosas nos ayuda a entender y disfrutar mejor este medio, nos sirve para enriquecer nuestra experiencia y apreciar el valor que los videojuegos tienen, su potencial para involucrarnos y suscitar nuestra reflexión con preguntas que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y también que nos permitan disfrutar de ser quienes somos. En Teoría de la Diversión, el desarrollador de videojuegos Raph Koster dice que aprendemos a través de las historias nos convierten en lo que somos. Esta frase es preciosa porque ilustra lo que estoy intentando decir. Estos juegos que jugamos nos enseñan, nos muestran, nos presentan universos, valores, principios, visiones de otros autores que se ponen en perspectiva con la nuestra y que nos nutren. Esas historias ponen a prueba nuestro entendimiento del mundo, nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos. Tengo 3 videos hablando sobre The Last of Us y la discusión no está ni cerca de cerrarse en mi mente. Todavía me pregunto y me cuestiono cosas sobre la decisión de Joel de salvar a Ellie, sobre el intento de redención de Abby y la búsqueda incansable de venganza de Ellie. Todavía juego Firewatch e intento entender por qué me hace sentir tan bien jugarlo. ¿Qué es lo que apela en mí a ese juego que me hace sentir así? ¿En base a qué filosofía fue hecho Outer Wild? Un videojuego hermoso que nos regala un universo rico y vivo para explorar en una nave, pero que inevitablemente ha sido condenado a su destrucción. ¿Qué intenta decirnos Paper Please sobre la burocracia y el autoritarismo, pero también sobre el lado humano y empático que no puede ser reprimido? Y no solo los indies, ¿qué nos muestra Nier Automata sobre la naturaleza humana, sobre lo que somos, qué es el alma, qué nos hace amar, cómo es posible la crueldad para con nuestros pares? ¿Qué nos dice Bioshock sobre la corrupción de unos ideales honrados en aras del poder absoluto? God of War sobre la culpa e intentar negar el pasado y la imposibilidad de borrar lo que fuimos y lo que somos.
Los videojuegos son un producto del deseo ineludible que tiene el ser humano de expresar aquello que lo define como es. Y aquello que lo define como es está determinado por su filosofía de vida. Este nexo inquebrantable ata este medio inevitablemente a la filosofía y hasta el día de su desaparición nos hará preguntarnos quiénes somos. I'm afraid. Quien yo fui no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. When you're lost in the darkness, look for the light. Los videojuegos no pueden escapar a la filosofía porque nosotros no podemos escapar de ella, porque no podemos escapar de la vida. Y cuanto más busquemos entender lo que nos muestra un videojuego, cuanto más nos entendamos a nosotros mismos, será cuanto más disfrutemos de esa experiencia. Ay, ¿por qué no me busco un trabajo honesto? Gracias por llegar hasta acá, espero realmente que les haya gustado el video. Como siempre, compartan, comenten, toquen la campanita, así me ayudan un poco a que este canal siga creciendo. Ahora también se pueden sumar al servidor de Discord, donde pronto vamos a hacer votaciones de videos y más cosas. Me voy a ausentar un par de semanas porque tengo un viaje, pero no se preocupen que antes de que se den cuenta voy a estar de vuelta. Así que nada, sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.